Ah, bueno, buenas noches muchachos. Bueno, perdón por no haber dado la clase el día de hoy. Se me ha presentado un inconveniente y pues no puedo dar clases. Esperemos que la siguiente semana pues pueda hacerlo de manera regular. Pero bueno, ya al margen de todo ello, bueno, lo que nos toca avanzar es eh, extracción sólido-líquido. Esto ya es parte de su tercer parcial, que espero que en su segundo parcial les haya ido muy bien. En serio, espero que hayan aprovechado lo que el docente les haya dado en su examen. Bueno, anteriormente habíamos visto lo que es extracción líquido-líquido. Sin embargo, hay una variante, la cual es la que vamos a estudiar el día de hoy. Extracción sólido-líquido. Bueno, la diferencia está pues en el estado de agregación que hay ahora, que es sólido, ¿no? La extracción sólido-líquido se presenta cuando hay, digamos, algún sólido el cual tiene ciertas sustancias adheridas dentro del mismo. O puede suceder lo contrario, cuando hay un líquido el cual tiene cierto precipitado que queremos extraer. Ambas condiciones son válidas para esta parte de extracción sólido-líquido. A diferencia de la parte de extracción líquido-líquido, nosotros no vamos a trabajar con el diagrama triangular. Hay un diagrama que es el triángulo rectángulo, que lo vamos a ver en su momento, que es muy distinto a lo que es el diagrama rectangular, mejor dicho, triangular, ¿ok? Lo que sí vamos a seguir viendo el diagrama de Haneke y yo les recomiendo que trabajen con ese porque es el más sencillo que existe. Hay otros diagramas también, sí, pero yo les recomiendo que trabajen con el diagrama de Haneke. Bueno, tampoco es que en esta parte de extracción sólido-líquido haya muchas ecuaciones. Nos vamos a basar, sigue en balances de materia parcial y ahí termina. De igual manera nos van a pedir número de etapas, la cantidad de extracto, la cantidad de refinado, pero más allá de eso no. Por eso es que esta parte no es tan complicada y es muy parecida también a la parte de líquido-líquido. Bueno, entonces comencemos. El primer ejercicio nos dice, se ha de proyectar una instalación de extracción en múltiples etapas con funcionamientos en contracorriente para tratar 500 kilogramos hora de un producto pulvuriento de composición 20% en peso de aceite, 3% en peso de benceno y 77% de material inerte. Como disolvente se usará el benceno con 2% en peso de aceite y en el extracto ha de separarse el 90% del aceite contenido en la alimentación. De las experiencias realizadas en laboratorio en condiciones análogas, se ha encontrado que la cantidad de líquido retenido por los sólidos depende de la concentración de este modo. Y aquí ya nos da pues ciertas concentraciones. Aquí nos da concentración de kilogramo de aceite por kilogramo de solución. ¿Ok? Y aquí me da kilogramo de disolvente retenido por kilogramo de sólido. Esto eh, es sólido por si acaso, no lo alcancé a copiar todo. Y bien, nos dan esto. Es muy parecido esto a lo que veíamos en extracción líquido-líquido, ¿no ven? Estos son nuestros datos de equilibrio. Bien, nos menciona que si se usan 400 kilogramos de disolvente, calcule la concentración del extracto, la concentración de la disolución retenida, la cantidad de disolución que se separa con los sólidos, la cantidad de extracto y finalmente el número de etapas. Bueno, el planteamiento del problema es el siguiente. Nos indica que está entrando la alimentación, nos están, hay una cierta cantidad de disolvente, no sabemos cuántas etapas son, ¿ok? Este es un diagrama así general de todo lo que está ocurriendo. Pero lo que sí podemos determinar de manera rápida es que el aceite es el soluto, el benceno es el disolvente y el material inerte, bueno, pues es el inerte nomás, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede dentro de esta extracción? Lo que nos indica el enunciado es que hay un sólido, el cual tiene una cierta cantidad de líquido, es decir, aceite,
puede ser pues una piedra, no sé, que un mineral que tiene un aceite esencial, por así decirlo, ¿no? Lo que se va a ser que este esté entrando a un baño, el cual tiene pues cierta cantidad de disolvente. Y bueno, al pasar, lo que tiene que ocurrir es que este material inerte ya tenga pues una cantidad menor de aceite. No se puede extraer todo, ¿no ve? Sabemos eso. Pero ya sabemos que la cantidad, es decir, la concentración, aquí digamos 1 y la concentración 2 respecto al aceite, se puede decir que la concentración 2 es menor a la concentración 1. Esa es, digamos, la idea principal que tenemos que tener para esta parte de extracción sólido-líquido. Ok, bueno, este es un pequeño diagrama para saber cómo se va a operar y demás. Bueno, lo que sigue ahora es trabajar pues con nuestros datos. Nos dan 500 kilogramos es la alimentación, nos dan las composiciones, el disolvente es 400 kilogramos y me dan las composiciones. Al margen de todo eso se me está dando una condición bien especial y esta condición la vamos a trabajar más adelante. Las incógnitas pues son todas estas, ¿no? Bien, ahora algo importante, en este ejercicio y en el siguiente que vamos a ver, vamos a trabajar puramente con el diagrama de Haneke, no vamos a trabajar con otro, ¿ok? Y es que cuando veíamos el diagrama de Haneke lo llamábamos también el diagrama libre de disolvente, ¿no ve? Bueno, acá en sólido líquido cambia un poco la figura, pero sigue siendo la misma idea. Es decir, ya no va a ser diagrama libre de disolvente, sino va a ser libre de inerte. Eso es lo único que va a cambiar. ¿Ok? La operación sigue siendo la misma. Recordemos que N se definía como la cantidad de inerte sobre soluto más disolvente. Y recordemos que las composiciones tanto X y Y era soluto sobre soluto más disolvente. De esa manera es que tenemos que trabajar ahora. ¿Ok? Estas son mis variables. Ahora, algo importante dentro de este ejercicio es que debemos trabajar con esto. Lo que se tiene que hacer, esta tabla por ejemplo nos dice concentración de kilogramos de aceite por kilogramo de solución. Entonces se está cumpliendo esta condición, ¿no ve? El aceite es mi soluto y mi solución es todo esto. Entonces esa tabla no hay por qué cambiarla. Se copian los datos tal y como están. Pero veamos en el otro caso. Nos dice kilogramo de disolvente retenido por kilogramo de solución. Es al revés. Mejor dicho, kilogramo de soluto es esto. Mejor dicho, sólido. ¿Ok? Esto está mal, chicos. Entonces, lo que tengo que hacer es que en mi tabla tenemos un valor de n, pero no es el n que yo quiero, sino es un valor, por qué sé yo, un valor m, muy diferente de lo que es mi valor n. ¿Ok? Y es que lo único que hay que hacer es hallar el recíproco de esto, nada más. ¿Ok? No es nada complicado esa parte. Lo tienen que trabajar de esa manera, y es que esos valores van a cambiar. Este 0,4 por ejemplo va a ser igual a 1 sobre 0,4 y me va a dar 2,5 aproximadamente. Y así sucesivamente hay que hacer lo mismo con los otros valores. Eso tengan muy en cuenta cuando vayan a hacer la parte de extracción sólido líquido. Las tablas a veces hay que manejarlas, hay que trabajarlas antes de usarlas, porque se presentan estos casos y si digamos trabajamos con estos datos tal y como están y no hacemos un análisis previo, bueno, pues nuestro diagrama va a estar erróneo y no van a salir las respuestas que deberían salir, ¿ok? Entonces, bueno, de esa manera se trabaja esa tablita. Esa tablita me sirve simplemente para hallar mis datos de equilibrio, que posteriormente lo vamos a graficar.
Bueno, ahora lo que debíamos hallar era la alimentación libre de inerte. Y bueno, la alimentación libre de inerte se define mediante esta fórmula. Este es mi F que me dan, es decir, un F, la alimentación que contiene los tres componentes, pero yo quiero que esté libre de mi material inerte, entonces esta fórmula ustedes tienen que aplicar. ¿Por qué tenemos que llevarlo a libre de inerte? Porque el diagrama que vamos a armar es en función a eso, y no podemos trabajar con flujos que contemplen, digamos, un porcentaje de material inerte. De esa manera nuestros cálculos estarían erróneos, nuestro balance de materia no sería correcto. Y bueno, como en el diagrama de Haneke, nosotros debíamos hallar pues las coordenadas, ¿no ve? Tanto en el eje de las abscisas como en el eje de las ordenadas debíamos hallar nosotros la ubicación de el punto F, ¿no ve? Y bueno, pues eso no es complicado, ¿no ve? Estos valores de S y D son pues los valores que me dan el ejercicio como tal. Y bueno, eso ya lo tengo y es simplemente reemplazar. Y obtenemos el valor de XF libre de inerte. Lo mismo sucede con el NF. Conocemos la cantidad de inerte, la cantidad de soluto y la cantidad de disolvente. Por tanto, reemplazo estos valores y obtenemos el valor de NF. Finalmente obtenemos el punto que corresponde a F. Eso es uno. Pero también otro punto importante es hallar el punto que corresponde al disolvente. Bueno, pues lo mismo hay que hacer, ¿no? Ahora, este disolvente también tiene que ser libre de inerte, pero si se fijan, dentro de su composición no tiene nada de inerte. Entonces no hay que transformar absolutamente nada. La cantidad de 400 se mantiene constante. No pasa nada. Es decir, mi cantidad de disolvente entrante es igual a la cantidad de disolvente libre de inerte. ¿Ok? Bueno, posterior a ello lo que hay que hacer es hallar tanto la composición de disolvente libre de inerte y el punto ND. Y como habíamos dicho que no tiene nada de inerte, bueno, pues el inerte es 0, por tanto el ND va a ser 0. Y bueno, el XD se halla a partir de los datos que tenemos de soluto y disolvente, que nos da el enunciado por si acaso. Posterior a ello, lo que hallamos es esto. Ese valor es muy importante. Finalmente, lo que tenemos que hacer es también hallar el punto M. Recuerden también el punto M, ¿no ve? El punto M era aquel en el que, digamos, yo tenía mi punto F, tenía mi punto D, y en medio de estos dos estaba mi punto M. Y mi punto M pues es el punto clave para hallar tanto mi cantidad de extracto y mi cantidad de refinado. Eso lo veíamos en líquido líquido y de igual manera se va a cumplir en esta parte de sólido líquido. ¿Ok? No es nada ajeno a ese punto M que trabajábamos en la parte de líquido líquido. Posterior a ello hay que hacer balances parciales de materia. Uno en función al soluto y otro en función al inerte. Cuando hagamos el balance parcial en función al soluto, bueno, pues vamos a trabajar con las composiciones X. Y cuando trabajemos un balance parcial en función al inerte, con las composiciones N. ¿Ok? Y bueno, pues como sabrán, los datos de EF, XF, D, XD, incluyendo M, ya los tenemos. El único dato que hay que hallar es XM. Y eso es lo que hallamos, ¿no? De la misma manera tenemos la cantidad F, NF, D, ND, M, y lo único que hay que hallar es NDM, ¿no? Y eso es lo que hallamos. Finalmente hallamos el punto M y sus correspondientes coordenadas, ¿no? Bien, hay un nuevo parámetro que se utiliza en acá y se llama la recta de referencia. ¿Para qué me sirve mi recta de referencia? Verán, la recta de referencia me va a medir el límite en el cual se va a operar mi diagrama. Por así decirlo, cuando teníamos nosotros, a ver, en
a ver, recordando un poco de lo que es la parte de destilación, ustedes saben que aquí teníamos las composiciones Y, las composiciones X, ¿ok? Esto es solo para recordar. Y pues teníamos una curva de equilibrio más o menos de este tipo de tendencia. Además, teníamos un XR y un XD, ¿no? El D era el residuo y el D era el destilado, ¿no? Cuando nosotros, qué sé yo, hacíamos una etapa que pasaba por XR o llegaba a XR, decíamos que el número de etapas se ha terminado y la operación termina en este n número de etapas, ¿no? Puede ser 8, 10, lo que sea, ¿no? Pues la recta de referencia hace eso. La recta de referencia va a ser algo más o menos de este tipo de tendencia, y cuando pasemos esta recta de referencia es que nuestra operación de extracción sólido líquido ha terminado. Pero algo importante, y es que en la mayoría de los ejercicios no se les va a dar es esa recta, ¿ok? Y pues esa recta, ¿cómo lo vamos a hallar? Bueno, primeramente vamos a hacer un balance de materia, y el balance de materia sale de esta forma: M es igual a la cantidad de extracto más el refinado, ¿no? Tenemos la cantidad de extracto, tenemos la cantidad de, mejor dicho, no tenemos ninguna de estos dos, pero sí tenemos la cantidad de M. Ahí lo dejamos como una ecuación alfa, por así decirlo. El que sí me interesa bastante es el balance parcial en I, balance parcial del inerte. Ahora, algo importante cuando hagamos balances parciales respecto del inerte es que en esta parte de extracción sólido líquido, tanto el extracto como tanto el disolvente como el extracto tienen una composición libre de disolvente en N igual a 0. ¿Ok? Esa composición siempre, mejor dicho, esa condición siempre se va a cumplir. Tienen que ser 0. Por eso, de otra manera, si no se cumpliera esto, no es este el diagrama con el que tenemos que trabajar. ¿Ok? Eso ténganlo muy en cuenta. Y es por ello que yo cuando hago mi balance en función a la composición de inerte, el N directamente 0. Aquí cuando hemos hecho el balance parcial en función al inerte con las composiciones de alimentación y de disolvente, si se fijan, igual hemos tomado 0. ¿Ok? Entonces eso siempre se va a cumplir. Y ahora, como se está cumpliendo esto, que es igual a 0, N de M por la composición N de M es igual a R por N de R. Pero además, también se va a cumplir que es igual a F N de F por esta igualdad, ¿no ves? Recordemos que siempre se cumplía esto, ¿no ves? Alimentación más disolvente es igual a mi punto M. Y de la misma manera, el extracto más el refinado. Bueno, pues en función a eso yo estoy llegando a esa conclusión de que el R por la composición N de R es igual a la alimentación por N de F. Bajo esa condición yo estoy llegando, ¿ok? Y eso lo vamos a expresar como la ecuación 1. Ahora, algo importante que me mencionaba el enunciado es que me decía que el extracto por su composición libre de inerte era igual al 90% de la alimentación. No es tan recomendable trabajar con extracto, lo pueden hacer, pero si se fijan en su balance parcial en función al inerte siempre se va a hacer 0, y es que no van a llegar a nada con esa relación. Es por ello que tienen que trabajar siempre con el refinado, no con el extracto. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, como me dice que el 90% se está yendo al extracto, los restantes, es decir, el 10%, va a ir pues al refinado. Y yo, bajo esa lógica, entonces se me va a generar esta ecuación. Ahí se me genera una ecuación 1 y una ecuación 2. Y eso es muy, muy importante. En todos sus ejercicios ustedes van a tener que generarse una ecuación que esté en función de XR y otra ecuación que esté en función de NR.
¿Por qué? Porque luego van a hacer la división entre estas dos ecuaciones, como está acá. Estoy haciendo yo la división entre mi ecuación 1 y mi ecuación 2. Y si se fijan, se van los flujos de R y los flujos de F. Y bueno, el valor de NF y XF lo tenemos. Desde un inicio lo hemos calculado. Entonces, lo único que estoy hallando es una ecuación. Y eso se le llama la recta de referencia. Lo que estoy hallando es una ecuación de una recta. Ahora, para graficar una recta, ¿qué se necesita? Dos puntos, ¿no? Y entonces yo para graficar la recta voy a generarme un punto. Es lo más conveniente, chicos, es que siempre despejen el valor de NR en función de XR, no al revés, porque es mucho más fácil darse un valor de XR, porque XR al final sigue siendo una composición, entonces ustedes puede ser entre 0 y 1. En cambio, NR es una escala totalmente diferente y puede variar de 1 en 1000, 1 en 10 y así, ¿no ve? Entonces es mucho más sencillo trabajar pues con la con la composición de XR. Bueno, pues yo supongo un valor igual a 0, obtengo el NR igual a 0, ¿no? Porque 0 por todo esto sigue siendo 0. Y aquí el segundo punto es importante. ¿Por qué yo me estoy dando 0, 1? Porque mi escala, muchachos, es que no pasa de 2.5. 2.5 es mi máximo valor en mi curva de equilibrio. Esta curva de acá es mi curva de equilibrio. Entonces tengo que tratar de obtener un valor que esté próximo a eso. No puedo hacerlo. Yo tranquilamente podría darme 0.5, pero 0.5 me va a dar mayor a 3.8 y mi escala va a aumentar. Y yo lo que menos quiero es aumentar. Porque al final, muchachos, el punto que vayamos a hallar en acá va a seguir perteneciendo a la recta. Por más que sea 0.1, 0.05, 0.5 y así, va a seguir perteneciendo a esta recta. Así que no pasa nada con que se den un valor cualquiera. Pero yo les recomiendo dense este segundo punto al menos en función a la escala que ustedes se van a generar. ¿Ok? Y bueno, pues este es el valor que me da. Ya tenemos un punto 1 y un punto 2. Por tanto, si unimos ambos puntos se nos va a generar una recta. Bien. Bueno, al margen de todo ello, aquí es donde ya viene lo más importante. Y bueno, es la parte de la gráfica, ¿no? Bueno, primeramente vamos a ver cómo se ha graficado esto. Toda esta parte de acá es mi curva de equilibrio, es decir, todos estos puntos que me daba el enunciado, haciendo la corrección a esta parte por si acaso. Entonces ya tenemos una parte. Lo siguiente es lo que se ha hecho. Hemos determinado dónde se encuentra el punto F, ¿no ve? Hemos conocido sus coordenadas y yo lo único que estoy haciendo es hallar el punto F. El punto D también lo hemos hallado, ¿no ve? El punto D se ha hallado sus coordenadas. El punto M también hemos hallado, ¿no ve? El punto M es un punto clave para esta parte. Y pues esos puntos tranquilamente ustedes lo pueden hallar. ¿Qué es lo nuevo acá? Bueno, principalmente esta recta que ven acá, esta de acá, esa de color púrpura, esa es mi recta de referencia y esa es la recta que yo me he generado. Teníamos dos puntos, ¿no ve? Uno donde era 0,0, mi primer punto, y mi otro punto que era 0.1 en X y 3.8 en N. 0.1 en X está más o menos por acá y 3.8 está más o menos por acá. Entonces aquí se me genera un punto. Lo que yo hago es generarme una recta. Ahora, observen algo importante. En esta recta se me ha generado un punto de intersección entre mi recta de referencia y mi curva de equilibrio. Este punto es muy importante ya que me define mi Rn, que es decir, mi última etapa, ¿ok? La máxima etapa, por así decirlo, la máxima cantidad de refinado que hay. ¿Y qué es lo que hacíamos con Rn? Bueno, en extracción líquido-líquido, lo que hacíamos era
juntar este punto Rn con mi punto M, y al intersectar esta parte de acá obtenemos el extracto. Algo importante dentro de este diagrama es que mis refinados van a ir acá siempre y mis extractos van a ir acá. ¿Ok? Esa es la única diferencia con el diagrama triangular. Sigue siendo la misma lógica, ¿no ve? Tenemos extractos a un lado, mejor dicho, refinados a un lado y extractos hacia un lado. ¿Qué es lo que me pedía el enunciado? Primeramente me pedía la composición del extracto y la composición del refinado. Bueno, la composición del extracto lo estamos hallando ahorita, ¿no ve? Es este. Este es mi valor de extracto. Y me daba aproximadamente 0.28. Ahí está. Segundo, me pedía la composición del refinado y el refinado está acá. Bueno, pues bajamos y vamos a leer el valor que está más o menos por acá. Y ese valor aproximadamente me daba 0.06. Posterior a ello me pide tanto la cantidad de refinado y de extracto. Y esto, bueno, de más está explicarles, pero es que esto viene a partir de mi ecuación 2, si no me equivoco, está por acá. A partir de esta ecuación está viniendo, ¿ok? Ya hemos hallado pues el valor de xr, tenemos f, tenemos xf, y pues tranquilamente yo puedo hallar el valor de r. Eso es lo único que estoy haciendo. Y recordemos que el balance global es esto. Siempre se va a seguir manteniendo, es el mismo. Por tanto, como yo ya tengo m y acabo de hallar r, tranquilamente puedo hallar el valor de el extracto. Finalmente, el número de etapas. ¿Cómo se cuenta etapas en este diagrama? Bueno, no es complicado. Lo que deben hacer es partir de este punto, que es su extracto 1. Pero antes de partir tienen que tener un pivote. ¿Y cómo hallan ese pivote? Aquí han hallado el punto Rn. Aquí han hallado el punto de disolvente. Juntamos estos dos puntos y se nos genera esta recta. Lo vamos a extrapolar hasta abajo. No sé hasta cuánto, pero lo vamos a extrapolar. Posterior a ello, el punto F con mi punto de extracto de acá lo voy a juntar. Juntando estos dos se me genera una recta. Voy a extrapolar esta recta y va a intersectar con la otra recta que representaba Rn con D, ¿no ve? Y se me genera este punto P, que sería mi punto de pivote. Es muy parecido al diagrama de Haneke, ¿no ve? En Haneke también nos generábamos un pivote. Aquí ocurre algo parecido. Pero ahora, ¿cómo se cuentan las etapas? Primeramente tenemos el extracto 1. Lo que vamos a hacer va a ser subir de manera vertical y vamos a intersectar con nuestra curva de equilibrio. Aquí entonces se me va a generar mi refinado 1. Posterior a ello, para generarme el extracto 2, lo que tengo que hacer es juntar este punto de mi refinado 1 con el pivote. Y si nos fijamos en esta recta horizontal, que es mi eje donde van a estar los extractos, se me va a generar mi extracto 2. Subimos nuevamente e intersectamos y se me va a generar un refinado 2. Como aún no hemos pasado mi línea de referencia, tengo que seguir hallando etapas. Entonces bajamos, intersectamos y está más o menos por acá el extracto 3. Volvemos a subir y acá aproximadamente se encuentra el refinado 3. Y si nos fijamos, este refinado 3 ya ha pasado lo que es mi línea de referencia. Entonces nosotros concluimos que la operación termina. Y entonces el número de etapas que había existido dentro de este ejercicio había sido solamente 3. De esa manera es que se trabaja. Bien, vamos a pasar al segundo ejercicio. En la obtención de café soluble, los sólidos solubles se extraen con agua en una extracción sólido-líquido. Esta extracción se realiza en un sistema de múltiples etapas que opera en contracorriente, donde son tratados 3000 kilogramos hora de café tostado y molido. El café tostado contiene un 24% en peso de sólidos solubles,
mientras que su contenido de humedad es despreciable. El 5% de sólidos solubles contenidos en el alimento aparecen en la corriente de refinado final, mientras que la corriente de extracto contiene un 35% en peso de dichos sólidos. De experimentos previos en laboratorio se ha obtenido que la cantidad de solución retenida por los sólidos inertes es 1.6 kilogramos solución por kilogramo de inerte. Nos piden calcular la cantidad de agua necesaria para llevar a cabo esta extracción, el caudal de solución extraída, el número de etapas si la eficacia global del sistema es del 75%. Bien, a diferencia del otro ejercicio, aquí no nos están dando datos y no tienen por qué asustarse cuando no les dé datos. En caso de que no les vayan a dar datos de equilibrio, necesariamente les tienen que dar un valor de una constante de equilibrio. Y en este ejercicio lo dice bien claramente. De estos experimentos en laboratorio se ha obtenido que la cantidad de solución retenida por los sólidos inertes es de 1.6 kilogramos de solución kilogramo de inerte. Este valor no es nada más que una constante de equilibrio. Ahora, ¿cómo se trabajan con las constantes de equilibrio? Y ahí viene algo importante, ¿no? Bueno, este es el diagrama triángulo-rectángulo. No lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver más adelante. Su funcionamiento es muy parecido al diagrama rectangular, ¿ok? Pero algo importante que nos indica es que se presentan tres casos. Y estos tres casos se van a presentar tanto para el diagrama triángulo-rectángulo como para el diagrama rectangular. Y el diagrama rectangular es el con el que nosotros estamos trabajando. En el caso A, nos dice que la constante de equilibrio va a tener unidades de kilogramo de disolvente retenido por kilogramo de inerte. En el caso B, nos dice que la constante de equilibrio va a tener unidades de kilogramo de disolvente por kilogramo de inerte. Y en el caso C, nos dice que va a ser una tabla, es decir, nos van a dar datos de equilibrio. ¿En qué caso estamos? Kilogramo de solución, kilogramo de inerte. Entonces estamos en el caso A. Cuando nos dice kilogramo de disolvente retenido, se está refiriendo a toda la solución global, es decir, se está refiriendo tanto a soluto, disolvente e inerte. En este caso es totalmente distinto, ¿no ve? Les puedo dar cualquiera de estos tres casos. Ya hemos resuelto este caso, ¿no ve? Ya hemos visto cómo se trabaja, no es complicado. Ahora estamos en este caso, en el caso A. Y en caso de que tuviésemos eso, vamos a trabajar con el diagrama triangular de la siguiente manera. Como ya tenemos el valor de la constante, yo voy a hallar un valor de NK. Y se va a tener la siguiente tendencia. Si estamos con el caso A, va a ser una línea completamente horizontal. En el caso B va a ser una línea con pendiente. Y en el caso C, pues ya es una curva que va a depender de nuestros datos, ¿no? Y eso ya lo vimos. Y bueno, entonces nosotros estamos en el caso A. Y eso es lo que vamos a trabajar hoy. ¿Ok? Bien. Bueno, el enunciado es claro. Tenemos 3000 kilogramos hora de lo que está entrando de la alimentación. Tenemos una cantidad de soluto e inerte dentro de la alimentación. La condición importante que me da el enunciado es que la cantidad de R por su composición es 0.05 la cantidad de alimentación. Eso me indica el enunciado. Pero algo importante también, me está dando la composición del extracto. Y además nos está dando la constante de equilibrio. De todos esos datos se nos pide hallar la cantidad de disolvente, la cantidad de extracto y el número de etapas. Bueno, lo primero que tenemos que hallar es pues el NK. Y bueno, el NK es una relación bastante sencilla, es 1 sobre la constante de equilibrio. Y bueno, hallamos el valor de NK. Posterior a ello, lo que tenemos que hallar es, igual que en el anterior ejercicio, las coordenadas de cada punto, ¿no ve? Algo importante, la alimentación tenemos que llevarlo a alimentación libre de inerte. Por tanto, utilizamos esta ecuación y reemplazando datos nos sale 720. Posterior a ello, yo voy a hallar tanto su composición libre de inerte y su otra composición NF, ¿no ve?
y me da 1 y 3.17 correspondientemente. Algo importante que hay que considerar dentro del enunciado nos dice que esta extracción se realiza en un sistema de múltiples etapas que opera en contracorriente, donde son tratados 3000 kilogramos de café tostado y molido. El 5% de sólidos solubles contenidos en el alimento aparecen en la corriente de refinado, mientras que la corriente de extracto contiene 35% de dichos sólidos. Si se fijan, dentro de este enunciado no nos indica nada del disolvente. No nos dice nada. Solo sabemos que hay un disolvente, evidentemente. Pero no sabemos cuánto, ni tampoco sabemos qué composición. Y entonces en ese caso, muchachos, es válido que ustedes asuman que su disolvente es puro. Y cuando un disolvente es puro, tiene 100% de la sustancia disolvente, ¿no? Que si yo puede ser 100% de benceno. Cuando ocurre eso, tanto su valor de XD y ND van a ser 0, porque estamos hablando del 100% de disolvente. No tiene nada de soluto ni nada de inerte, por eso es que es 0. ¿Vale? Entonces, eso es lo que estamos considerando nosotros. El enunciado también me indica que el extracto es 0.35, su composición. Y también me indica lo siguiente. Si nos fijamos, tenemos el flujo de alimentación y su composición, ¿no ve? Tenemos ambos, por tanto yo puedo reemplazar datos y puedo hallar mi primera ecuación 1. Esto lo estoy haciendo para hallar mi correspondiente recta de referencia. Lo mismo vamos a hacer para el balance parcial en función al inerte. Y sabemos que la cantidad de inerte dentro del disolvente es 0 y lo mismo pasa con el extracto. Lo hemos dicho anteriormente y se sigue cumpliendo ahora. Entonces, haciendo ese balance global, voy a tener que F por N de F es igual a R por N de R. Como yo tengo el valor de la alimentación y su NF, puedo hallar tranquilamente ese producto y me va a dar la ecuación 2. Y recordemos que cuando yo divida la ecuación 1 con la ecuación 2, se me va a generar mi curva, mejor dicho, mi recta de referencia. ¿Qué hacíamos para graficar la recta de referencia? Decíamos que xrn es igual a 0 y nos generamos un punto. Otro punto, ya eso dependerá pues de su escala, ¿no ve? 1.82. Yo lo estoy haciendo 0.05 porque es bastante cercano a 0.625. ¿Ok? Y bueno, como en el anterior ejercicio haciendo balances de materia, de igual manera hallamos pues las coordenadas de m, tanto xm como nm, ¿ok? Eso me estoy saltando, pero ya hemos aprendido cómo se halla, ¿no? Del balance parcial yo voy a hallar que la cantidad de m, f por xf más el disolvente por xd es igual a m por xm. El disolvente sabemos que tiene composición 0, ¿por qué? Porque es puro, ¿no ve? Entonces yo lo que voy a hallar va a ser la cantidad de m. Bien, el enunciado me pedía la cantidad de disolvente y obtenemos. Ahora, ¿cómo he hallado estos dos valores? Han sido a partir de la gráfica. Vámonos a la gráfica entonces. Aquí está mi alimentación, F. Aquí está mi disolvente. Ahora, bueno, yo lo hice la escala de las ordenadas acá, pero ustedes tranquilamente pueden hacerlo acá. ¿Cuál es el inconveniente? Si lo hacen acá, muchachos, les va a salir algo más o menos de este tipo. A ver. Si lo hacen ahí, es decir, más o menos así les va a salir su punto D, por así decirlo. Bueno, mejor dicho, mi punto P, que es mi pivote. Y es que no es prohibido, por así decirlo, pero es que su número de etapas se va a hacer así. Sí, cada vez va a ser más difícil de leer. Ahora, ¿cómo pueden subsanar ese problema?
pueden hacer una escala más grande. Esta escala, por ejemplo, ahorita es de 0,1 en 0,1. Ustedes pueden hacer un 0,1 desde acá, 0,1, 0,1, y así ya no van a tener tanto inconveniente en leer estas gráficas. Bien, eso solamente para aclarar. Lo que tenemos que hacer luego es primeramente graficar mi NK. De acuerdo a lo que hemos visto, estamos en el caso A. Por tanto, mi valor de NK es solamente una línea horizontal. Y eso es lo que estamos haciendo. Una línea completamente horizontal. Esto es muy parecido a mi curva de equilibrio, pero en este caso nosotros lo vamos a llamar curva de retención. Cumple el mismo papel que cumplía la curva de equilibrio. ¿Para qué nos servía la curva de equilibrio? Para hallar el número de etapas. Aquí de igual forma vamos a hallar el número de etapas con el uso de la curva de retención. Bien, otro punto importante es que yo me estoy generando aquí mi línea característica, ¿no ve? ¿Qué es lo que hacía con la línea característica? Primeramente teníamos que hallar mi Rn, que está más o menos por acá, y posterior a ello, como yo ya tengo el valor de m, hallábamos el valor de y del extracto, ¿no ve? Y ahora, como yo he hallado estos valores de m y xn, bueno, ha sido a partir simplemente de la intersección, es decir, de la gráfica. Yo he leído los valores, porque este valor de m a cabalidad no lo conocía. Ojo que el valor de y ya me lo da el enunciado, así que era cuestión de juntar estos dos puntos y yo ya hallaba el punto, las coordenadas, mejor dicho, de m. Ok, eso muy importante, muchachos. Bueno, posterior a ello me pedía la cantidad de disolvente. Como yo ya he hallado mi cantidad de m, un balance, perdón, como yo ya he hallado mi cantidad de m, un balance global de materia me va a dar el valor de disolvente, y eso es lo que estamos hallando. Posterior a ello me pedían las cantidades de extracto y refinado. Bueno, pues eso sale a partir de un balance de materia, ¿no ve? Eso ustedes ya han aprendido cómo hacerlo, ¿no ve? No hay mucho problema con eso. Y bueno, los valores que me salen son estos. No hay mucho problema con eso, ¿no, muchachos? Tenemos la composición de xm, m, xe, xr, y del balance global nos sale esta ecuación, del balance parcial nos sale esta ecuación. Y lo único que hacemos es resolver este sistema 2×2, que no es nada complicado. El número de etapas tampoco es complicado. ¿Qué es lo que hacíamos? Agarrar nuestro punto Rn, juntarlo con nuestro punto de disolvente, nos extrapolamos una recta hasta más o menos por acá. Lo mismo hago con mi alimentación, con mi extracto, extrapolamos una recta y vamos a generar el pivote, el punto P. Y de la misma manera que hacíamos en el anterior ejercicio, subimos, intersectamos, utilizamos el pivote, se nos genera otro punto y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Cuántas veces lo voy a hacer? Hasta que pase esta recta, esta línea característica. Y aproximadamente en las 8 etapas se me da el límite, por así decirlo. ¿Ok? Pero además, el enunciado me dice claramente que hay una eficiencia del 75%. Y lo que hacemos es simplemente obtener el número de etapas ideales, porque el real lo estamos hallando a partir de mi gráfica. Entonces lo que voy a hacer es que ya tengo mi número de etapas reales, había sido 8. Voy a despejar y obtengo el número de etapas ideales, que había sido 6. Y ese es el ejercicio. No es muy complicada esta parte, solo que a veces
el docente pone casos especiales y bueno, pues ahí es donde les pesca a algunos. Bueno, como siempre les he dicho, lean el Ocontojo. En el Ocontojo sí que hay muchos de estos ejercicios. No es nada complicado, muchachos. De todas maneras, si tuviesen dudas respecto a esta parte, me pueden consultar, no hay ningún problema. Respecto a respecto a prácticas, esta parte aún no sé si les voy a dar una práctica para esta parte porque a lo que me comentaron es que solo vamos a pasar hasta el 3 de diciembre. Bueno, el docente tiene planeado terminar el 3 de diciembre y no sé si me dé el tiempo de darles una práctica. Pero si en caso de que les diera para este tercer parcial, máximo serán 2, 3 ejercicios. No les voy a dar más porque yo sé que todos ustedes están en exámenes finales y pues tampoco la idea es molestarlos. Pero como siempre les digo, estudien, cuidado les pise el tiempo. El, la siguiente clase vamos a ver cómo se trabaja con este diagrama, que no es nada complicado, y con eso ya habríamos terminado la parte de triángulo rectángulo. Mejor dicho, eh, extracción sólido líquido. Y ya la siguiente clase vamos a ver, la subsiguiente vamos a ver evaporadores. Pero eso está a confirmarse porque primero tengo que saber eh, qué día darán su tercer parcial. En función a eso vamos a ver si vamos a recuperar o no clases respecto a esto. Pero el avance que tenemos es relativamente bueno porque de esta parte de extracción sólido líquido no hay mucho, ¿ok? No es complicado tampoco, pero como siempre les digo, estudien porque donde más les pesca a veces el docente es en estas cositas, ¿ok? Bueno muchachos, cualquier cosa les voy a estar comunicando. Espero poder pasar la siguiente semana y si no es así, les voy a mandar también un video. Como siempre, me pueden hacer consultas, no tengo ningún problema. Y bueno, eso sería todo. Eso sería todo por hoy. Hasta luego.